potencial. Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. No tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. Hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos, nos une y nos convoca. La certeza de que nada, ni nadie, está por encima de la dignidad de México. ¿Qué puede hacer México ante el ataque de la nación militar más fuerte del mundo? La respuesta es clara, nada. Si México se enfrentara por sí solo a Estados Unidos, bastarían meses o semanas para que el dominio estadounidense se impusiera ante el poco poderío militar mexicano. Pero, las cosas no son tan sencillas como parecen, pues ambos países tienen aliados y enemigos. En el caso de Estados Unidos, el gigante americano tiene más enemigos que amigos, pues sus principales aliados son los países integrantes de la OTAN. Y la mitad de estos países se mantienen neutrales ante eventos bélicos, como pudimos ver en el conflicto de Siria. Inclusive Alemania, el aliado más fuerte de Estados Unidos, es incapaz de ayudarlos sin el consentimiento de todos los países de la OTAN, la ONU y la Unión Europea, pues el antiguo enemigo del mundo aún paga por las acciones de su antiguo líder supremo, Hitler. El caso de México es más interesante de lo que parece, pues a pesar de que cuenta con el apoyo de la mayoría de países latinos, esta no es su principal carta de ataque. Pues aún suponiendo que los países sudamericanos se mantuvieran neutrales frente al conflicto México-estadounidense, la ayuda no tardaría en hacerse presente, y vendría del exterior. Rusia y China, la segunda y tercera fuerza militar más poderosa del mundo, no dudarían en ayudar a México. Pues es algo que han dejado en claro desde que Donald Trump anunció que quería renunciar al Tratado de Libre Comercio. Pero el apoyo a México no termina aquí. Japón también se ha solidarizado con México a lo largo del año 2017 y 2018. Inclusive sin necesidad de ser aliados, Corea del Norte no desaprovecharía la oportunidad de terminar con el dominio del gigante americano. Así que por el lado de Estados Unidos, tenemos los siguientes países que estarían obligados a ayudarles en un posible multiencuentro: Italia, España, Francia, Reino Unido, y en un hipotético caso Alemania también. Los demás países de la OTAN se mantendrían neutrales ante un conflicto bélico, pues su principal función era tener en la mira a Rusia, pero en la actualidad, Estados Unidos se volvió el único capaz de hacerle frente a la gran madre Rusia. Por parte de México, sus principales aliados serían Rusia, China y Japón, y una carta de ataque poco conocida son los 55 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, capaces de iniciar conflictos internos. Por su parte, países como Corea del Norte e Irán, sin necesidad de ayudar directamente a México, no desaprovecharían la oportunidad para atacar al gigante americano. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, con una cantidad de $20 billones que no para de incrementarse. Esto, en un conflicto bélico de varios países, es una debilidad mortal, ya que desde el momento en que Estados Unidos no pueda pagar los créditos que le debe a sus acreedores, estos pueden cortar la financiación, dejando a Estados Unidos en una crisis económica que, unida al esfuerzo militar exigido, supondría su ruina. Y en este caso su principal ayuda y único aliado que podría ofrecerle recursos de manera rápida es México, pero recordemos que en este conflicto es su enemigo. Y además, su principal deudor es China, un país aliado de México. Así que desde el primer minuto del enfrentamiento, Estados Unidos estaría en un gran conflicto económico que más temprano que tarde, finalizaría en un desgaste excesivo de recursos que dejaría a Estados Unidos vulnerable al ataque ruso, chino, y por supuesto al de Corea del Norte. Otro punto clave es la sociedad de Estados Unidos. La vida en Estados Unidos está llena de violencia e individualismo, lo podemos ver todos los días en la televisión y en los periódicos. Son los síntomas de una sociedad enferma y degenerada, que vive día a día con el racismo y conflictos entre minorías y habitantes ultranacionalistas. En caso de que se produjera este conflicto, que de seguro impactaría en su territorio, al menor indicio de derrota y señales de escasez económica, los estadounidenses se lanzarían unos contra otros, matándose y robándose, antes de hacer frente unido contra los aliados de México.
Esto se pudo ver con la catástrofe del huracán Katrina, donde abundaron los robos y los crímenes en la ciudad de Nueva Orleans, incluso impidiendo a muchos ciudadanos armados la asistencia de los servicios de emergencia. Si esto ocurrió con un huracán, imagínense con la guerra. Mientras tanto en Europa, tan solo China y Rusia son capaces de arrasar con toda la Unión Europea, pero de este grupo solo están Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España. Así que aunque estos países intentaran resistirse a Rusia y China, y en caso de que consiguieran hacerles frente, aún resta Japón, quien con una simple acción daría fin a los aliados del gigante americano. Este conflicto dejaría a Estados Unidos desprotegido en el norte, pues los principales enfrentamientos se darían en el sur y la frontera, dando una gran abertura para que Japón, China o Rusia invadan al gigante americano por el norte. Y pese a que Canadá pertenece a la OTAN, este se mantiene neutral, y en caso de que decidiera actuar, sería aplastado en cuestión de horas por los rusos y japoneses. Otro factor clave nace en el mismo Estados Unidos, pues los estados de Arizona, California y Texas comenzarían conflictos internos. Pues además de la gran cantidad de hispanos habitando ese territorio, para los tres estados fronterizos la importancia de México es aún mayor al ser el principal destino de sus exportaciones. Esto lo podemos ver en la actualidad, pues desde que Trump advirtió que tiene planes de salir del Tratado de Libre Comercio, en San Isidro, California, las ventas de sus negocios han caído un 40%. El cortar relaciones con México sería el fin para estos estados fronterizos, pues sin tratado comercial, Arizona, California y Texas perderían 640,000 empleos solo el primer día, según un estudio del Peterson Instituto para Economía Internacional. Y dado que estos estados serían la principal línea de combate, desestabilizarían totalmente la defensa de Estados Unidos, dando pie a que México consiguiera entrar a territorio estadounidense. De igual manera, los 55 millones de mexicanos en Estados Unidos son una pieza fundamental de este conflicto, pues si los estados fronterizos se unen a México y los inmigrantes comienzan conflictos internos, México sería capaz de entrar por lo menos casi hasta el centro de Estados Unidos. Esto no garantiza la victoria en solitario de México, ni siquiera la hace posible, pero da pie a que el país reciba menos daño en su territorio y a que consiga más tiempo en lo que la ayuda llega. Y todo esto suponiendo que los países latinos se mantengan neutrales, pues la ayuda de Brasil o Chile aceleraría la derrota de Estados Unidos de una manera abismal, tanto así que lo único que podría hacer el gigante americano sería no caer solo y bombardear Norteamérica con miles de misiles. Esto es de lo menos probable que pase, pero quién sabe, nadie sabe hasta dónde puede llegar la estupidez de Donald Trump. Sin duda, después de Estados Unidos, México sería el país con más daños económicos y quedaría un tanto devastado. Pero esto no duraría mucho, pues Rusia y China pasarían a ser las potencias más fuertes del mundo, y al estar deshecho el Tratado de Libre Comercio, México empezaría a centrar sus exportaciones en Europa con sus nuevos aliados, y mejoraría sus acuerdos con los países sudamericanos pertenecientes a la Alianza del Pacífico. Pues sin la correa de Estados Unidos, México es capaz de triplicar sus ingresos económicos. El futuro de México dependería completamente de las acciones que tomara el presidente de turno, pues podría elegir despertar al gigante latinoamericano o volver a repetir su situación de padre e hijo que vivió con Estados Unidos, pero ahora con Rusia. ¿Vale la pena recibir todo ese daño por una nueva oportunidad de crecimiento? Esa respuesta depende de cada persona, pues hay quienes incluso les gustaría que Estados Unidos anexara México. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que México progresaría tras este conflicto? Deja tu respuesta en los comentarios, no olvides dar like y suscribirte. Sin nada más que decir, se despide de ustedes por Alice Christoph. Hasta la próxima, amigos. Señoras, señores, disfruten de este final, porque esto es solo el principio de la obra que pienso crear.